Bueno, muy buenos días, hermanos. A los que no he podido saludar, es una alegría poder compartir la palabra de Dios otra vez esta mañana, después de una semana muy bendecida por el Señor. Vamos a continuar con la carta a Tito. Comenzamos el capítulo 2, ¿no? Un saludo a los hermanos del Zoom, a los hermanos de Bilbao. La verdad que Tito está haciendo, como digo, los domingos, una carta preciosa para nuestras vidas. Y hoy justamente, a través de la alabanza y lo que hemos podido compartir, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios aquí en Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a ver esta mañana. Y me encanta porque hemos estado viviendo la teología, ¿no? Esta semana como iglesia. Y esto es bonito porque es lo que vamos a ver que el apóstol, y a lo largo de las epístolas de Pablo, Pedro, también procuran esto. Ya lo van a ver esta mañana. Leamos la palabra de Dios ahí en Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, 1960, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Si lo leo en la Biblia de las Américas, dice así: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, ¿no? Y realmente la palabra de Dios o la vida nos ha mostrado realmente que las cosas que nosotros pensamos, lo que está en nuestra mente, influye poderosamente en nuestra conducta. Normalmente lo que vivimos, como nos comportamos, nuestra conducta está relacionada siempre a lo que creemos. Ahora, hemos estado viendo, y si te has dado cuenta, la doctrina y la ética van siempre de la mano. Por lo general van de la mano. La vida con lo que uno cree. La doctrina con la forma de vivir debe estar de acuerdo. Y es algo que los apóstoles lo predicaron, Jesucristo lo vivió claramente. Pero realmente hemos visto que en las epístolas esta unión es prevaleciente en todas las enseñanzas. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2, lo que estamos hablando ahora, del versículo 2 al 10, vamos a ver mucha ética. Mucha ética. El capítulo 3, versículo 1 al 3, también ética. Pero también hemos visto, este mismo capítulo vamos a ver, del versículo 11 al 14, doctrina. Del capítulo 3, versículo 4 al 7, doctrina. O sea, dentro del capítulo 2 y capítulo 3 de Tito, vamos a empezar a ver doctrina y ética. Doctrina y vivencia. ¿Por qué? Porque está relacionado siempre. La mayoría de las personas nos conducimos de acuerdo a lo que pensamos. Por más que digamos lo que digamos. Vos podés profesar, o sea, decir muchas cosas. Pero la realidad es lo que vives. Ahora, no siempre vivimos realmente en nuestra conducta todo lo que creemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y no podemos vivir, aunque entendamos la doctrina y entendamos perfectamente la palabra de Dios y tengamos una buena interpretación de la Escritura, nuestra vida a veces no condice en ciertas áreas. Y eso es algo real. Eso es algo real. Así que lo que vamos a ver aquí en esta porción de estos dos versículos es importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque la idea es que aprendamos a vivir correctamente porque primeramente hemos sido enseñados correctamente por la palabra de Dios. O sea, es como por decirlo de una manera coloquial. Si estamos enseñados bien de la palabra de Dios correctamente, no tenemos excusa para vivir de manera incorrecta. Más allá de nuestro pecado. Más allá de nuestra limitación como seres humanos y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, si estás en una iglesia, o como tenía Tito, la doctrina apostólica ahí, cara a cara, no había excusas para decir: que yo no sabía. Es que no te entendí. ¿No? O sea, la idea es que esta exhortación a Tito, porque este versículo 1 y 2 es una exhortación en la primera parte a Tito. Y este es el primer punto. ¿Sí? Aquí la introducción. El primer punto es la exhortación a Tito. Y la Biblia dice allí: pero en cuanto a ti, o como en otra versión dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo, ¿no? Entonces Tito le está diciendo primero: enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Te das cuenta que el capítulo 1, Tito tenía que frenar todas las falsas enseñanzas que no eran parte de la doctrina apostólica? Estaban mezcladas. Y esta exhortación de Pablo a Tito le dice: tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No tiene nada que ver con lo que están enseñando los falsos maestros. También
Recuerden que los falsos maestros enseñaban cosas que no convienen. ¿Recuerdan? Enseñando por las casas, dice cosas que no convienen, cosas que no edifican. Y ahí radica una cosa importante de la Escritura, querido hermano. Presta atención a estas cosas. La sana verdad, la verdad fiel de la palabra de Dios, siempre produce vida sana. Recuerden lo que estuvimos estudiando en el capítulo 1. La palabra, la buena doctrina, la sana enseñanza produce vida sana. Por eso los falsos maestros no podían producir vidas puras. ¿Por qué? Porque no era una sana enseñanza. Y Pablo le está diciendo, Tito, lo que vayas a enseñar, que esté de acuerdo con la doctrina, con la sana enseñanza. O sea, que la forma de vivir que tenía que enseñar Tito, tenía que estar de acuerdo a la enseñanza apostólica. Y eso es importante porque los pastores, o quien se dedica a enseñar la palabra de Dios, no solamente tienen que enseñar, como bien dijimos esta mañana, desde la alabanza, solo teología, sino también cómo vivir esa teología. ¿No? Teología en la vida práctica, algo que ustedes saben que siempre estoy a favor de ello. Yo no soy un teólogo, no sé tanto griego, no sé tantas cosas, pero trato de que lo que entiendo de la palabra de Dios, doctrina, ¿cómo hago para ponerlo en práctica? ¿Cómo esto me modifica mi vida? Y esto es la enseñanza que tenía que hacer Tito dentro de un marco donde había falsa enseñanza. Pablo le está diciendo, Tito, lo que vayas a enseñar de cómo vivir la vida cristiana tiene que estar de acuerdo a la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque solo así va a producir que sean, ¿se recuerdan? Sanos en la fe. La doctrina, sana, fiel de la palabra, produce vidas sanas. Ahora, yo puse acá, en esta pequeña frase, pero tú enseñas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, 4 aspectos que tienen que ver, que los pensemos juntos. Esta es notación. La primera, la importancia de que el único alimento que debería proporcionar el pastor de la iglesia, en este caso Tito, o cuando escogiera a esos ancianos, presbíteros, ¿recuerdan? Que tenían que enseñar para dirigir la iglesia, estos hombres deberían enseñar solamente el alimento que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí no estamos, o no deberíamos permitir que vengamos a predicar de modas, de mitos, de fábulas, de viajes al infierno, de viajes al cielo, como hay ahora, ¿no? Que lo vi a aquel, lo vi al otro. Dios me dijo, yo sentí, esta semana Dios me habló. Todas esas cuestiones, fíjate la exhortación de Pablo a Tito. Tú estás de acuerdo con la enseñanza apostólica. La única enseñanza apostólica que hoy vos y yo tenemos es la Escritura. En aquellos momentos era la tradición oral. Esa era la autoritativa. Pero una vez que se formó el canon, lo único que sabemos nosotros que fue inspirado por Dios es lo escrito. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para esta parte práctica. Instruir en justicia, corregir, exhortar. La vida. Solo lo escrito. Así que la primera referencia que Pablo dice, Tito, habla, enseña lo que está de acuerdo, tiene que ser lo que tiene solamente el alimento de la Escritura. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No venimos a hablar de modas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cosas no logran nada en la vida del creyente. Solo la palabra de Dios transforma tu vida. Si tú hicieras un análisis, lo estuve leyendo, la vida de las personas que van a esas iglesias de la prosperidad, de la confesión positiva, de los milagreros, de los apostólicos, carismáticos, la mayoría de la vida de esas personas no condicen con el Evangelio. Puede condecir con el Evangelio que ellos predican, pero no con el verdadero Evangelio. ¿Y por qué? Porque solamente el Evangelio, el alimento del Evangelio, produce vidas sanas, conductas sanas. Así que la otra parte que podríamos hacer y pensar en esta explicación que Pablo está diciendo que tiene que hacer Tito es que mirar en el futuro, ¿no? Mirar hacia el futuro. Y cuando Pablo le dice a Tito, mira, enseña lo que está de acuerdo a la doctrina, está pensando en esto de no vamos a permitir que los que entren a predicar vengan con estas cuestiones nuevas. Hoy en día se habla de que lo antiguo no sirve, de que hay que venir con algo fresco, algo nuevo. Hay que tratar de inventar todo, ¿no? Ya, ¿recuerdan? La letra mata, el espíritu vivifica. O sea, ¿para qué estudiar tanta teología? Hay gente, estaba leyendo esta semana y escuchando algunos de Facebook y así, y literalmente predicaban desde el púlpito,
no estudiar teología, porque se pierde el espíritu, decían. Justamente, quien inspiró la teología es el Espíritu Santo. Vos no estudias teología, no entiendes qué dijo el Espíritu Santo. O sea, querido hermano, estamos rodeados de la idea de que no se debe amar la palabra de Dios. Que primero está lo que tú sientas. Vivimos en un mundo de apetitos. Haz lo que te dé la gana. Mira dentro tuyo. ¿Qué pasaría si nosotros miráramos solamente dentro nuestro? Bíblicamente hablando, diría la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. O sea que recibir el consejo de este mundo, de hacer lo que sentimos, es ir en contra de Dios. Porque el corazón nuestro es engañoso, es ir a través de la mentira, de los deseos pecaminosos, que no tienen un límite. La palabra de Dios nos da ese límite, querido hermano. Así que Tito tiene que enseñar en un futuro a practicar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si una iglesia comienza mal, haciendo cosas que no están de acuerdo con la sana enseñanza, se seguirá repitiendo a través de las generaciones la mala enseñanza. La manera esta de solo doctrina y haz lo que quieras. ¿Recuerdan lo que dije el domingo pasado? Lutero decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Y es una teología cierta, pero peligrosa, si tú no sabes qué es amar a Dios desde la Biblia. Así que, otra cosa que quería también explicarte respecto a esto, ¿cuál es la función principal del maestro, del pastor? ¿Cuál es la función principal? Alimentar al rebaño. Lo llevaba a los delicados pastos para que pudieran comer, hablando de la analogía de los pastores ahí en la montaña. Claramente, hermano, ¿ustedes recuerdan cuando la Biblia dice que el obrero es digno de su salario? O sea, el pastor debe dedicarse a la enseñanza y no trabajar, sino dedicarse a la palabra, que ese es el trabajo. Porque realmente, hermano, es lo más importante que nosotros debemos hacer. O sea, imagínate, esta semana, por ejemplo, mira ahora, el ejemplo de esta semana fue muy bueno. Imagínate, yo hoy día domingo vengo aquí y digo, mira hermano, ¿saben qué? Vamos a hacer solamente un pequeño devocional de 5 minutos porque no tuve tiempo de estudiar la Biblia. Porque estuvimos pintando la iglesia. El pastor no puede dedicarse a pintar la iglesia y descuidar la palabra de Dios. Porque su función primordial es alimentar con la sana palabra de Dios. O sea, acá no estoy diciendo que yo no tengo que hacer de día pintar la iglesia. Pero tengo que limitar mi tiempo a hacer las cosas que son importantes, pero nunca será más importante el alimento de la palabra de Dios a la iglesia. O sea, hermano, recuerdan que estamos hablando de estos hombres que van a liderar la iglesia. El hombre que lidera la iglesia tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar de acuerdo a lo que está escrito. Y si no conoce lo que está escrito, no puede ser maestro. A Tito le dice eso Pablo. Tito, no pierdas el tiempo en argumentos, en mitos, en fábulas. Dedícate a lo que se tiene que dedicar un anciano, un pastor. Es alimentar a su pueblo. ¿Para qué? Para que en las próximas generaciones las conductas, la ética, tenga que ver con la doctrina. Porque una mala doctrina produce malas conductas. Van hilando todo este consejo que está dando con estas pequeñas palabras. Y luego, es tan importante este concepto, enseñar lo que está de acuerdo a la doctrina, porque con lo que primero dijimos en la introducción, nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Entonces, si nosotros, hermanos, no corregimos primero nuestra mente, no vamos a poder corregir nuestra conducta. Es imposible. O sea, si tú llevas años en el mismo pecado, te cuestan las mismas cosas, es porque tú no estás corrigiendo tu mente. No estás estudiando la palabra. No le estás dando lugar a la palabra de Dios. Porque a que no ha pasado que hay muchas personas que viven de una manera mediocre, pero teniendo una buena enseñanza en la iglesia. No le podemos echar la culpa al pastor siempre. ¿Por qué? Porque este cambio de vida, este cambio de conducta, esta vivencia que produce la palabra de Dios, no se da a menos que la obedezcamos.
Hay una responsabilidad de parte de Tito. Enseñen lo que está de acuerdo a la doctrina. Pero también hay una responsabilidad de parte de los que escuchen esa sana doctrina. Y encima escuchen de cómo poder ponerla en práctica. Pero si no la ponen en práctica, si no la obedecen, esa vida no cambia. Mi vida no cambia. Así que este consejo que le da Pablo a Tito es un consejo, creo que para todos nosotros, porque nuestro testimonio importa mucho. ¿Cuánta gente llega a Cristo y se salva por la palabra, pero llega a Cristo por el ejemplo de los demás? Por esa vida, esa conducta. Por una persona que ha corregido su mente, ha amoblado su mente con la palabra de Dios, y la persona llega a esa vida y dice, wow, qué cómodo que está aquí. Qué amoblada que está esta casa. Y tengo lo que necesito. Cuando las personas se nos acercan a nosotros, querido hermano, ponemos en práctica esto hasta aquí. Cuando las personas se acercan a nosotros, ¿encuentran un lugar, un refugio? ¿O encuentran un lugar donde tengan que empezar a patear cosas de tanto lío que hay ahí? Que no se sabe por dónde empezar. Muy bien. El versículo 2 comienza diciendo que los ancianos deben ser sobrios, serios o dignos, como dice la versión de las Américas que me encanta, sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y esta palabra, literalmente, hombres maduros. Porque si se dan cuenta, no se está refiriendo a los pastores, a los maestros o a los presbíteros. No se está refiriendo a ellos. Porque el versículo 3 dice, asimismo, las ancianas, las mujeres de mayor edad. Vamos a hablar de los viejos. Vamos a hablar de los viejos, los maduros. Teóricamente las personas maduras son las personas de mayor edad. Entonces, y esto es muy importante porque en el mundo antiguo las personas ancianas eran muy respetadas. Nosotros ahora tenemos un problemón. Nosotros en esta época somos un problemón. Porque tenemos 3 categorías. Tenemos a los jóvenes, los adultos y los viejos. En aquellos momentos eran los niños, los jóvenes y las personas ancianas. Había 2 categorías en el mundo antiguo. Los jóvenes y los ancianos. Nosotros tenemos jóvenes, adultos y ancianos. Por eso hay gente que tiene 40 y pico y quiere seguir siendo joven. ¿Por qué? Porque hoy se respeta a la juventud. Hay algunos que dicen, yo tengo 40. No, ¿saben por qué? Porque hoy se respeta a la juventud, no se respeta a la ancianidad. Por eso es que hay más de 40 y pico queriendo ser jóvenes. ¿Por qué? Porque a los jóvenes se los respeta hoy y no a los mayores. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Pero mirá, siempre que hablamos de este tema, tenemos que tener en claro que hay un proverbio que me encanta. Proverbios 20:29. Proverbios 20:29. Mira lo que dice. La gloria de los jóvenes es su fuerza. La belleza de los ancianos, su vejez. O sea que, mientras más viejo, más bueno, más guapo, más bonito. Nada. Eso quisiera alguno, dice. No. La gloria está en la fuerza, la juventud es fuerza, ¿sí? Después se desvanece la fuerza cuando uno es mayor. Pero qué bueno que encontrar esos viejitos sabios, sobrios, prudentes. Allí está esa característica de la madurez. Querido hermano, normalmente, esto va a ser general, no estoy hablando puntual de alguien. Por lo general, la juventud está asociada ¿a qué? A la inmadurez, a la insensatez, a los impulsos, a los desenfrenos, a empezar cosas que no saben por qué empezaron y después las terminan porque están metidos en un lío, pero porque es un impulso y no lo pueden frenar. Distinto es a las personas mayores. Por lo general, las personas mayores, al tener la experiencia de la vida, del tiempo, pueden refrenar esos impulsos. Se caracterizan por la madurez. Una frase que me encantó que dicen, los jóvenes suelen ser los mejores soldados para la guerra,
pero no son los mejores consejeros. Los jóvenes son los mejores soldados, pero nunca los mejores consejeros. ¿Por qué? Porque les falta esa experiencia de vida, ese tiempo de aprender cosas. Y esto también es bíblico. ¿Saben qué? Hay una historia en Primera de Reyes, no lo vamos a leer, lo voy a contar. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 en adelante, están los amigos de Roboam, los jóvenes de Roboam. Voy a leer solamente el versículo 8 que dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Saben qué ocurrió? Fue un desastre el país, perdió la vida muchísima gente y después de una guerra civil, por hacer el caso de los consejos de jóvenes y no a la anciano, a la edad. O sea que esto es real. Estos jóvenes llevaron a un desastre a ese país, ¿no? Por ese consejo. La Biblia nos habla de que los jóvenes, porque después voy a hablar de los ancianos, deben huir de las pasiones juveniles. ¿Saben que la Biblia dice eso? ¿Alguien sabe el texto? Santiago lo dice, pero dice: huye pues de las pasiones juveniles. Y literalmente esas palabras así las dice 1 Timoteo. Sí, perdón, 2 Timoteo 2:22. Acuérdense, 2 Timoteo 2:22. Siempre el 2. 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los del corazón limpio que invocan al Señor. Normalmente, hermano, el joven debe huir de lo que no le conviene. Pero claro, al ser joven, la mayoría de las veces no sabe qué es lo que le conviene. ¿Por qué? Porque parece que todo es lícito. Pero también se olvida de que la Biblia dice: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar por ninguna de ellas. ¿Y los jóvenes cuándo se dieron cuenta que no le convenía? Cuando ya está dominado por esas cosas. Así que realmente, querido hermano, los jóvenes de la iglesia están en una situación de riesgo y de peligro. Por eso la exhortación en los ancianos, los hermanos maduros, sean sobrios, prudentes, dignos. ¿Por qué? Porque son el ejemplo. Son donde los jóvenes tienen que mirar. Hay una gran responsabilidad en los hombres maduros de la iglesia. El domingo que viene veremos las mujeres. Ahora estamos hablando de los hombres. Hay una característica fundamental en los hombres maduros de la iglesia. Son los que los jóvenes miran. Son los que ellos tendrían que ir a preguntar cómo hacer o qué decidir en ciertas cosas. Pero tienen que tener estas características. Así que, normalmente, se han dado cuenta que los ancianos de la iglesia, ahora sí, los pastores, normalmente no son personas jóvenes. Son ocasionalmente personas jóvenes. La mayoría siempre son personas de edad. ¿Por qué? Porque la edad está caracterizada por la experiencia y la madurez. Te da madurez. Hay que escuchar a los viejos, como decirlo así. No digo que siempre tengan la razón, pero ya han vivido más que nosotros, más que algunos de nosotros. Por lo menos escucharlos. No despreciemos a los jóvenes, a los viejos, y tampoco a los jóvenes, como hemos hablado también esta mañana. Mirá lo que dice Levítico 19:32. Lo que dice Dios mismo. Lo que dice Dios mismo. Levítico 19:32. Delante de las canas te pondrás de pie. Honrarás al anciano. Y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Hoy en día, los jóvenes desprecian a sus mayores. Por favor, como creyentes, tenemos que ya ser ejemplo en esa área, por lo menos. A los hermanos mayores de la iglesia se les debe respetar. Cuando hablan, escucha. No digo que te pongas de pie. Pon de pie tu oído, pon de pie tu corazón. Tienen edad, han pasado por la vida. Se han equivocado más veces que tú, seguramente. Y habrán aprendido. Así que, hasta aquí, hermanos, hombres maduros. Esta enseñanza es para los hombres maduros y la importancia que los hombres maduros, las personas viejas, por decirlo así, de una manera amorosa les digo, están en la iglesia, son muy importantes. Hay que tenernos en cuenta. Ahora, vamos a hablar de las personas estas, de estos maduros.
¿Qué características tienen estas personas? ¿O cómo deberían ser estas personas? Primero dice que sean sobrios, después dignos y prudentes. Sobrios, literalmente, tiene que ver con lo contrario a estar borracho. O sea, en contra de la embriaguez. ¿Sí? Y esto lo vemos repetidamente desde los capítulos 1. ¿Recuerdan? No dado al vino. ¿Sí? Resulta ser que algunos historiadores comentan que un gran problema que tenía la isla de Creta y estos creyentes y la mayoría de las personas que llegaban a la iglesia era el problema con el alcohol, ¿no? Con la embriaguez. Así que, querido hermano, por lo general aquí no vamos a pensar que hay personas con problemas de embriaguez. Sería obvio que no debe ser un borracho la persona madura. Pero si nos ponemos a pensar en este contexto que estamos en la iglesia, la persona sobria es la persona que es justamente contrario a la insensatez. O sea, la persona que es seria, ¿no? Que se mantiene prudente, que se mantiene con sensatez en las cosas que hace. Y el hombre maduro tiene esa característica en cuanto a lo que es sobrio. Va creciendo en santidad de la vida. Es un hombre santo el hombre maduro. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que caracteriza la embriaguez, ¿qué es? Las conductas que no son honrosas. Lo contrario de la persona sobria, que se conduce de una manera seria. A que los papelones más grandes que algunos se empiezan a contar entre ellos es con, no, una vez me emborraché y no sabe lo que hice. Los papelones más grandes de la vida a veces se pasan cuando se está ebrio. Las conductas que son desagradables. Es justamente lo contrario del hombre maduro. Es un hombre serio. Es un hombre que no tiene esa clase de conducta. ¿Por qué? Porque no está intoxicado con esas cosas. Está intoxicado del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Efesios 5? ¿No? Antes bien ser lleno del Espíritu Santo y no embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Así que la persona sobria es alguien, ¿no?, que va creciendo en santidad y cuando crece en santidad tiene dominio sobre lo que no tiene dominio el joven. Son sus impulsos, ¿no? Ahora, la persona digna también, el hombre maduro es una persona digna. Y la persona digna, otra traducción, se puede referir a la persona que es respetable, ¿no? La persona es respetable. Porque a veces pensamos que la persona respetable es seria, ¿no? No tiene que ver con el humor, ser digno, ser respetable. No tiene que ver con ser melancólico. Buah, ¿viste esas personas que están ahí, que por la vez siempre pensativa? Buah, qué persona digna. No tiene que ver con eso. La persona respetable y digna tiene que ver con que lleva una vida tan íntima con el Señor que sabe diferenciar la vida abundante con lo que la condición humana te provee, que es la perdición. Tiene que ver con la persona que realmente comprende lo que es vivir la santidad y estar alejado del pecado. La persona respetable es la persona que se toma en serio la vida. Voy a decir, ¿cómo un cristiano les vas a decir que se tome en serio la vida? Hay cristianos que no se toman en serio la vida que tienen. ¿Sabes de qué manera no te tomas en serio la vida que tienes? Pensando que es tuya. Que vas a vivir como si te dé la gana y no vas a rendir cuenta. Que entiendes lo que tienes que hacer y lo mismo te da lo mismo. Dios te dice, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero tu corazón está ahí, fuera, está lejos. No hay convicción de vida. Una persona respetable es alguien que tiene una convicción porque convive con Dios y sabe para qué está aquí. Entonces vive de manera respetable. Prudentes. Siempre se mantiene relacionado a lo que es el dominio propio. Pero literalmente la persona prudente es aquella que puede dominar esos apetitos que todos tenemos. La persona madura, el hombre maduro, es alguien prudente que sabe dominarse a sí mismo por medio, por supuesto, de la palabra de Dios. Es la persona que no es chismosa, la persona que no anda haciendo lo primero que le sale. ¿Conoces las personas que lo primero que piensan lo dicen? O sea, no todo lo que pasa por tu mente tiene que pasar por tu boca. Eso es algo que se adquiere con el tiempo. Después de tantos errores que uno a veces comete. La persona madura es alguien que es considerado. A veces
La persona madura dice, ¿quiero tener razón? ¿O primero quiero entender, poder enseñar, poder explicar? Y no es considerado, ni siquiera es equilibrado. Así que, hermanos, ser sobrio, ser respetable, ser prudente, son características del hombre maduro. Pero estas cuestiones, ¿saben qué? Era un concepto muy apegado a la época antigua. Esto era un hombre maduro. Los sobrios, los respetables y los prudentes, que normalmente eran los ancianos, los que llevaban el tono de toda la congregación. ¿Recuerdan que los ancianos de la ciudad son los que salían de la puerta y decidían todas las cuestiones del pueblo? Esas personas eran las respetables, no eran alcohólicas y se mantenían en una vida equilibrada. Esas personas tomaban las decisiones. Eran las personas donde las personas más jóvenes consultaban. Eso era en el ámbito anterior, en el mundo antiguo. Esas personas eran así. Pero me encanta que por decirlo así, este otro segundo grupo, este primer grupo de la antigüedad era sobrio, prudente y digno. Pero fíjate cómo lo trasladamos si le tuviéramos que poner esos mismos nombres al evangelio que estamos viviendo hoy. Serían sanos en el amor, en la prudencia y sanos en la fe. Ese sería el grupo del evangelio de ahora, después de Cristo. Vamos a leer otra vez el versículo cuando comenzamos, y fíjate cómo lo dice. Estos ancianos, los hombres maduros, deben ser sobrios, serios, prudentes. Así eran en aquellos tiempos, esa clase de personas. Pero en estos tiempos, después del Evangelio, podríamos decir que nosotros, los hombres maduros, deberíamos ser sanos en la fe, que es lo mismo que decir sólidos, en el amor y en la paciencia. Y mirá, sanos en la fe, recuerdan que lo hemos estado hablando, que estas palabras sanos en la fe, recuerdan para que sean sanos en la fe del capítulo 1, recuerdan que la idea son de dos formas. La fe que se refiere a la doctrina, a todo el conjunto de enseñanzas, que sean sanos, sólidos en la doctrina, pero también tiene que ver sólidos en la fe en cuanto a la confianza con Dios. Los hombres maduros de la iglesia son personas que viven en fe, que ejercitan la fe, confían en Dios. Imagínate tener hombres en la iglesia que tú vas con un problema y te digan, bueno, no sé la verdad qué hacer, no sé qué te diría, no sé, en tu situación no sé qué haría. Que no son capaces de decirte, confía en Dios. Él tiene el control. Él es tu refugio. ¿Cuántas palabras tienen que salir de los hombres maduros de la iglesia que tienen esta característica? Confía en sus promesas. Hoy lo escuchamos en un testimonio. Estaba a punto de caer, pero sé que sus promesas están firmes. Eso hace un hombre maduro. Cree firmemente en las doctrinas y confía firmemente en que dio esa doctrina, en Dios. Por eso podemos traducir los sanos en la fe. Los hombres maduros son sólidos. Son personas estables. Son personas firmes en lo que creen y en lo que confían del Señor. Como Abraham, que se fortaleció en fe y se fue del Ur de los Caldeos, se fortaleció en fe e iba a entregar a su hijo porque creía en las promesas de Dios. No sé lo que nos va a pasar. Ninguno sabe el futuro de aquí. Nadie. Pero sí sabemos una cosa que va a ocurrir en el futuro, sí o sí. Es que Dios estará con nosotros. Amén. Sanos en amor. Y voy a decir, porque dice, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Está identificando estos sanos, esta sanidad, la produce en la fe, en la solidez de lo que cree y de quien confía en Dios, pero también en el amor y la perseverancia. Y en el amor, querido hermano, está relacionado directamente con el primer y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre maduro es un hombre lleno de amor. Es una persona que está literalmente viviendo como Cristo. Entiende su propósito y sigue adelante. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él menospreció el dolor y sufrió la cruz, puesto el gozo delante de Él. Era tu vida y mi vida. Era también darle la gloria a Dios.
El hombre maduro es alguien que vive porque ama a Dios y se refleja en el amor a los del prójimo. No puedes decir que amas a Dios y que no te importe el prójimo. Porque la forma de amar a Dios es amar al prójimo. Es parte del mandamiento. Del primer y segundo mandamiento. Así que, querido hermano, los intolerantes, los egoístas, los quejosos, no están reflejando el carácter de Cristo. Y si te das cuenta, este amor es una de las características principales de la vida de Jesucristo. Y una de las principales características donde el creyente muestra que sí tiene a Cristo. No sé si yo ya lo he contado aquí, pero hay personas nuevas. Después de la guerra hay una ilustración respecto a esto. Había un niño vagando por las calles después de la guerra, estaba todo desolado, todo destruido. Venía caminando muertos de hambre. Tanques, soldados por todos lados. Este niño caminando solo se encuentra en una vidriera de una panadería y había un trozo de pan allí. No tenía cómo accederlo, era un niño. Llegó un soldado, rompió el cristal, sacó ese pan y se lo dio al niño. El niño le respondió: ¿usted es Dios? ¿Saben por qué? Porque nunca nos parecemos más a Cristo y a Dios que cuando damos. El amor al prójimo. No importa lo que digas, es lo que haces. Es la realidad. Sanos en el amor. Una persona madura en la fe, madura en el Señor, un hombre maduro es alguien que está lleno de amor hacia el prójimo, no hacia sí mismo. No es primero yo y después los demás. Es que como tienes tú, procura que el otro también lo tenga. Y sanos en la perseverancia. Wow, eso me encantó. Porque un hombre maduro que tiene fe porque contempla a Dios, y tiene fe porque contempla a Dios y ama a su prójimo porque ama a Dios, puede pasar cualquier dificultad, cualquier circunstancia y no será modificada esa fe. ¿Por qué? Porque es sano en la esperanza que tenemos. ¿Saben que la Biblia dice que nosotros tenemos una bienaventurada esperanza? ¿Qué es bienaventurado? Súper feliz. La Biblia dice: bienaventurados cuando halléis en diversas pruebas. ¡Wow! ¿Qué clase de hombres somos? ¿Viene la prueba y estamos con caras largas? ¿Viene la prueba y estamos quejándonos? Bueno, porque está la otra. Sabemos que tenemos que perseverar, que la aflicción viene, que Dios está en nuestra parte, pero nuestra cara y nuestra conducta dice lo contrario. No digo que tenemos que andar riéndonos por los que nos están pasando cosas malas, pero el perseverar constante en esa fe que contagia. Hoy escuchamos varios testimonios y yo sé que los que a lo mejor por algún motivo no pudieron estar sirviendo al Señor dirán: wow, lo que me perdí. Porque todos tuvimos problemas, pero estuvimos allí, de una manera o de otra. Esto contagia, hermano. La perseverancia en la dificultad contagia. Escuchar a tu hermano que dice: estoy re mal, pero sigo creyendo en el Señor, sigo confiando en Él, lo voy a seguir alabando, no me voy a dejar dominar por la queja. Como dijo Job: ¿recibiré solo el bien y no el mal? Un hombre maduro, si tengo que definirlo de alguna manera, lo voy a leer, es una persona que permite que los efectos sanadores del Evangelio se manifiesten en su vida. Un hombre maduro es alguien que permite que los efectos sanadores de la palabra de Dios se manifiesten en su vida. Ahora, solo se logra por obedecerlo. No por conocerlo solamente.
Sí, yo sé que Dios puede sanar mi familia, Dios puede sanar mi matrimonio. Sí, pero obedece como mujer lo que tú tienes que hacer. Si el hombre obedezca lo que tiene que hacer como hombre. Solo así Dios va a sanar. Solo así tú vas a poder perseverar, aunque las cosas no se den como uno piensa. Siempre que encuentro con personas que tienen algún problema como un cáncer o cosas así, y son creyentes, saben que me gusta hablar con esas personas porque esa perseverancia en la fe, son sanos en la perseverancia, en la paciencia. Ellos no están confiando en que Dios les va a sanar sí o sí. Confían en que Dios tiene el poder para sanarlo. Amén. Pero en algo que confían es que Dios estará con ellos en el proceso. Sea sanidad o no. Que si se sana, siempre que tu vida y mi vida sea sanada de alguna dolencia, es Dios quien lo hizo. Eso dice la Escritura. A través de un remedio, de los médicos, de lo que sea. Pero siempre Dios es el que sana. Pero si no lo quiere, Dios ha permitido estar con nosotros hasta el fin. Y esa es la perseverancia. Eso es de mantenerse sano en la perseverancia, sano en la paciencia. No es que me pasan cosas y sí, sé que Dios está conmigo, pero me quejo. Soy intolerante. Parece que no tengo esperanza. Hermano, el creyente no está resignado. Los creyentes no vivimos resignados. Vivimos en esperanza y sufrimos la tribulación. No somos llamados a la resignación. Ningún creyente. Así que quiero leerte, para terminar, estos dos versículos, 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. Que después cuando la leí, dije yo, no hubiera estudiado tanto, la sabía fácil. Porque aquí están los conceptos de lo que he predicado hoy. En las mismas palabras. Mira cómo lo dice Tito. Es broma. Yo me gocé en haberlo estudiado palabra por palabra y no ir a la traducción viviente que me lo daba ya masticadito. Yo me gocé en masticarlo yo. Dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta, escucha esto, lo que estuve enseñando. Después lo conté esta mañana. Fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. ¿Ves? Doctrina y vida. Doctrina y ética. Teología y vida práctica. Eso tiene que ser Tito. Y tú también. Y yo también. Fomenta. Ahí está pensando en el futuro. ¿Se acuerdan que una de las cosas que dije yo? Pensar en el futuro, Tito. Fomenta esto porque esto va a reflejarse en el futuro. Hermanos, vivamos de manera santa. Vivamos lo que creemos porque esto va a tener consecuencias en el futuro. La única manera que aquí no venga un falso apóstol es que mantengamos fieles a la palabra y quien enseña aquí lo mantengamos a raya con la fidelidad de la palabra y su vida. Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. El versículo 2 dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y de paciencia. Lo que predicamos esta mañana. Lo decía ya masticadito la palabra de Dios en esta traducción. Alguien que entendió muy bien los conceptos, obviamente. Así que, hermanos, les animo a que esta mañana nos tocó a los hombres. La semana que viene les tocará a las mujeres maduras en la iglesia. Hacia dónde apuntamos también las hermanas. Amén. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravillosa enseñanza que tenemos en ella, Señor, para poder vivir de manera que te agrade. Cada domingo es una nueva oportunidad, Señor, y cuánto nos falta para ser realmente hombres que reflejen, Señor, tu vida, hombres que manifiesten que te tenemos, hombres y mujeres que se nota que conviven contigo, que tienen una relación íntima contigo, Señor. Tristemente, Señor, también se nota cuando no lo hay. Por más que digamos lo que digamos. Señor, ayúdanos. Nos reconocemos como siempre te decimos cada domingo necesitados de ti.
porque a todos nos falta. Cuando nos comparamos contigo, Señor, siempre estamos hallados en falta. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a poner a mirar en las cosas de arriba, a ser hombres y mujeres respetables, sabios, dignos de respeto, Señor, sólidos en la fe, en la confianza. Y sobre todo, Señor, que este testimonio que estamos predicando, Señor, que es tu palabra, tenga repercusiones en el futuro, Señor, en la vida de los jóvenes, en los niños y en toda persona que llegue, Señor, a esta iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, amén. Dios los bendiga.